Desde luego, gracias a la Red Académica de Derecho de la Competencia y Antonio Robles como presidente de la red por haber promovido esta sesión. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los dos excelentes ponentes con los que contamos hoy, Máximo Mota y Jorge Padilla. Creo que huelga presentarles porque en el ámbito de defensa de la competencia son más que bien conocidos. Dos de los grandes expertos económicos en este área y claros referentes en todo lo que es el análisis económico de defensa de la competencia. El tema que vamos a tratar hoy es, como no, la COVID-19, la crisis del coronavirus y su impacto en competencia. Y en particular vamos a reflexionar sobre las ayudas. La verdad es que la enorme crisis que estamos viviendo ha generado un impulso enorme y una necesidad inmensa de ayudas tanto a nivel europeo, con nuevas líneas de financiación por parte del Banco Central Europeo, con articulación de nuevas líneas MEDE también desde Europa, con la discusión sobre un plan de recuperación o de reconstrucción europea. Acaban de lanzar también la propuesta Merkel y Macron de 500.000 millones de euros a fondo perdido como propuesta de solidaridad hacia los países más afectados por la COVID, aunque evidentemente con algunas condiciones. A nivel nacional estamos viviendo también la presentación de planes de reconstrucción, planes primero para hacer frente a la crisis sanitaria y luego, desde luego, planes para la reconstrucción de la economía también a nivel nacional. Ayudas y ayudas. Y desde la perspectiva de competencia, por lo tanto, conviene parar un momento y hacer una reflexión. Como bien han hecho además los dos ponentes que nos acompañan hoy. Más que contar su currículum, que es de todos conocidos, sí hacer referencia a que Jorge acaba de publicar en la revista de Concurrence, junto con Nicolás Petit, un interesantísimo artículo precisamente sobre esta cuestión, reflexionando sobre si es una oportunidad, si la crisis es una oportunidad para la economía europea y en qué medida y cómo deberíamos, por lo tanto, de plantearnos aprovechar esa oportunidad. Y en el mismo sentido también Máximo Mota ha publicado junto con Natalia Fabra y Martin Pates un artículo en el País, en opinión, hace nada también reflexionando sobre el impacto de este régimen de ayudas y desde luego la diferente y asimétrica posibilidad de otorgar ayudas a nivel nacional por parte de los Estados miembros y la necesidad de preservar, por lo tanto, un terreno de juego pues, igual o equivalente en level playing field en Europa, ¿no? Promoviendo, por lo tanto, ayudas desde Europa, ayudas con cargo a Europa que hagan más justa esta salida de la crisis. Por lo tanto, han pues, puesto ya su granito de arena y estoy seguro de que muchas de las ideas que vamos a escuchar hoy pues van a versar en parte sobre estos trabajos que han realizado en los últimos tiempos. Hemos estructurado la sesión de la siguiente forma. Se han elegido 4 pequeños bloques que van a estructurar esta primera intervención, estas primeras intervenciones. Después daremos, por supuesto, una posibilidad a la audiencia de también formular preguntas, de hacer intervenciones y pues, ellos tendrán la palabra final, pues, desde luego, para hacer las conclusiones finales. Esos 4 bloques son
los siguientes. Ayudas sí o ayudas no. Ayudas a nivel nacional o a nivel europeo. Si damos ayudas, ¿bajo qué condiciones vamos a dar esas ayudas? Estos son los dos primeros puntos. Y luego pasaremos a otros dos puntos que versan sobre la interacción entre ayudas y fusiones. ¿Es mejor fusiones que ayudas? ¿En qué medida? ¿No podrían las ayudas estar evitando fusiones que a lo mejor serían más positivas? Veremos un panorama, por lo tanto, global de cuál es el impacto sobre fusiones de la crisis y después reflexionaremos sobre esta interacción de ayudas con fusiones y, por supuesto, saldrá la excepción de empresa en crisis también y hasta y el marco temporal sobre ayudas creado por la Comisión y en qué medida es adecuado. Pues sin más, vamos a empezar y yo formulo la primera pregunta. Máximo va a ser el primero en intervenir. Máximo, ¿ayuda sí o no a nivel nacional o a nivel europeo? Pues muchísimas gracias y un gusto estar aquí con todos ustedes hoy. Entonces, yo creo que es importante un poco establecer el marco de referencia y explicar un poco cuál es, desde la perspectiva de un economista, cómo se ven las ayudas en general. Entonces, yo creo que en general las ayudas a las empresas distorsionan la competencia. Entonces, sabemos que la competencia es muy importante como un mecanismo de selección y que favorece la productividad económica y la eficiencia. Entonces, en la medida de que hay un país que interviene y que ayuda a ciertas empresas en el mercado, esto significa que ya el mercado no puede funcionar de manera correcta y ya no puede seleccionar las empresas mejores o las más eficientes. Esto en general, y esto explica también por qué la Comisión Europea, en virtud del tratado, controla que los Estados miembros no ayuden a sus propias empresas, porque esto va a distorsionar el mercado único. Sin embargo, como economistas también yo creo que hay bastante consenso, hay acuerdo sobre el hecho de que hay situaciones donde la intervención del Estado sí que puede ser beneficiosa. Y esto, por ejemplo, cuando hay fallos del mercado, cuando hay fracasos del mercado. Entonces, en aquella situación, si sabemos que el funcionamiento del mercado no va a conducir a un buen resultado, entonces puede que haga falta la intervención del Estado para, digamos, para reconducir a un mejor resultado. Y esto también la Comisión Europea lo reconoce y permite ayudas cuando éstas puedan contribuir según objetivos de eficiencias y de equidad. Entonces, esto es un poco el punto de partida para mí, para pensar a cómo tendremos que reflexionar sobre las ayudas en el caso concreto. O sea, yo creo que aquí, con la crisis del coronavirus, estamos en una situación de claro fracaso del mercado. Mejor dicho, el mercado ha desaparecido por completo. Entonces, aquí, sin ayudas de Estado, aparte algunos pocos sectores de la economía que han podido sobrevivir, entonces hay empresas que son sólidas, son eficientes, que no van a tener suficiente liquidez, suficientes recursos para seguir. Entonces deberían cerrar. Entonces yo creo que esto es un punto muy importante y en esto quizás con Jorge puede que no estemos completamente de acuerdo. Es decir, que el golpe del coronavirus es un golpe
que es completamente exógeno a las empresas. No es algo que pertenece, digamos que es consecuencia de algún error que han hecho. No hay ningún asunto de riesgo moral acá. Entonces, y no tiene tampoco ninguna relación con cuánto eficientes estas empresas son. Entonces, puede que haya empresas que son perfectamente eficientes, que se encuentren sin dinero para sacar adelante. Por ejemplo, puede ser que haya una empresa que es muy innovadora, se acaba de invertir para empujar aún más su avance tecnológico y de repente se encuentra con la crisis, entonces no puede pagar las deudas que ha contraído para invertir. Entonces, esta no es una empresa ineficiente que va a ser golpeada por el virus, sino es una empresa eficiente que de repente se encuentra en una situación desfavorable para algo que no tiene nada que ver con ella. Así, de la misma manera, puede que haya empresas que no son eficientes o que son menos eficientes y que a lo mejor tengan menos problemas para sobrevivir. Por ejemplo, porque hacen parte de un business group que la puede proteger o porque hacen parte de una empresa multinacional que tiene más recursos o lo que sea. Otra empresa, otro ejemplo. Hay a veces una empresa que puede ser eficiente y que tiene problemas porque a lo mejor hay otras empresas en la supply chain que están impactadas por el virus. Entonces, esto también es algo que tiene repercusiones a empresas que pueden ser eficientes. Entonces, yo creo que esto es un punto importante, entender que, digamos, puede que no haya ninguna relación entre cómo una empresa viene a ser golpeada y el nivel de eficiencia. También sabemos por estudios empíricos que se han hecho en el pasado en otras crisis que a veces puede pasar exactamente el contrario. Es decir, que hay empresas que son menos eficientes y que tengan más facilidad a refinanciarse porque hay el problema de lo que se llama el zombie lending. Es decir, que lo que puede pasar es que los bancos pueden tener un incentivo a seguir a dar crédito a empresas menos sólidas para evitar reconocer pérdidas y reducir el riesgo de tener que recapitalizar. Entonces, hay evidencia empírica que dice que a veces cuando hay crisis, la selección, si se hace, digamos, a favor de empresas que son menos eficientes en lugar de las empresas que son más eficientes. Entonces, yo, en conclusión, yo creo que es importante que haya ayudas de Estado en esta situación, o mejor dicho, ayudas a las empresas. Y es evidente, sin embargo, que en una situación en la cual hay algunos Estados miembros de la Unión Europea que se pueden permitir gastar mucho en ayudas a sus propias empresas y otros que no pueden permitirse ofrecer ayudas a sus propias empresas, entonces ya no tenemos un level playing field. Y esto es un poco la razón por la cual con Natalia Fabra y con Martin Peitz hemos un poco intentado promocionar la idea de que sería mucho mejor que sea la Comisión Europea, digamos, o la Unión Europea en general, que tenga un programa de ayudas a las empresas para asegurarse que, digamos, que no haya desigualdad entre, no haya distorsión en el mercado único europeo. Evidentemente, tenemos que convivir con el hecho de que habrá algunos países que tienen ayudas mucho más importantes. Sabemos que de momento Alemania ha dado más que la mitad del total de todas
ayudas de Estado que la Comisión Europea ha autorizado, bueno, pues esperamos que por lo menos el hecho de que haya un fondo de recuperación europeo permita de alguna manera de llegar a aliviar un poco esta distorsión que si no sería muy, muy importante. Con esto acabo con estas consideraciones preliminares. Máximo, solo una pregunta antes de pasarle el turno a Jorge. Si comparas la crisis anterior con la actual, y especialmente este tema de las ayudas y la diferencia que se habían concedido ayudas en unos países y en otros, eh, ¿ves un claro cambio de enfoque? Yo creo que lo que ha pasado ahora es que hay conciencia del hecho de que hay intervenir enseguida. Entonces, yo creo que los estados europeos, pero esto es verdad también fuera de Europa, se han movido enseguida, de inmediato. Y esto yo creo que es positivo. Por lo que vemos, también ha costado un poco, porque al principio la Comisión, digamos, no ha intervenido enseguida como hubiera tenido que hacer, pero ahora parece que vaya en la buena dirección y con varios mecanismos y el Fondo de Recuperación Económico es uno de estos. Hay también el anuncio de ayer del acuerdo entre Merkel y Macron, que yo creo que es positivo. Es positivo en general, pero acabo de leer en Político que una de las condiciones que han puesto Merkel y Macron es que se suspendan las reglas de la competencia en ayudas de estados y en fusiones. Entonces, y esto para promover a campeones nacionales y campeones europeos. Y si esto fuera confirmado, me parece muy problemático. Aparte, esto me parecía una buena intervención. Muy bien, Jorge. Ayudas sí, ayudas no, nacionales, europeas. Y si damos ayudas, ¿bajo qué condiciones? Muy bien. Yo creo que la respuesta, en primer lugar, tiene que ser ayuda sí. Y la cuestión es la cuestión central y difícil y mollar es cuál es la condicionalidad. ¿Por qué ayuda sí? Bueno, porque tenemos un shock macroeconómico de naturaleza exógena y de un alcance brutal que afecta, que tiene tanto características de demanda como de oferta y que hace que nos enfrentemos a un posible círculo vicioso, alguna gente le llama el doom loop, entre oferta y demanda. Y en particular, pues que muchísimas empresas no pueden operar, se les fuerza a cerrar por razones obviamente de primera necesidad y de importancia suprema, porque la salud está por encima de todo, pero obviamente al no ser capaz de generar recursos se enfrentan a graves problemas de liquidez. Y entonces pues hay que ayudar. Y hay toda una serie de programas de ayuda. Hemos hablado de algunos de ellos, pero hay otros, como todo lo que tiene que ver con lo que es programas de mantenimiento de empleo, el facilitar los ERTES, de tal manera de que aliviemos un coste muy importante de las empresas, que es el coste laboral, moratorias de determinada naturaleza, intervenciones en términos de la política de resolución de empresas, de insolvencia. Pero con independencia de todo esto, hace falta inyecciones de dinero, que bien pueden venir a través de garantías, avales, de recapitalizaciones por parte de los estados, etcétera. Es imprescindible que se produzcan estas ayudas porque nos estamos enfrentando, en caso contrario, a que el shock inicial que ha deprimido nuestro Producto Interior Bruto en una magnitud probablemente nunca vista, desde luego nunca vista en el último siglo, pues se perpetúe en el tiempo y a través de este círculo vicioso de oferta y demanda al que hacía referencia anteriormente, pues nos lleve a una situación de depresión que continúe más allá de 2 o 3 años. Mientras que si actuamos como estamos actuando, con rapidez, con políticas que permitan mantener el empleo y, por tanto, asegurar la demanda y al mismo tiempo alivien
los costes de las empresas, es posible que tengamos una recuperación efectiva y significativa que permita que, que nos volvamos a poner donde creíamos que íbamos a estar en 2-3 años. Y probablemente no en menos de eso, pero en un par de años pudiéramos recuperar, porque habríamos evitado que este shock macroeconómico del virus hubiera generado efectos permanentes sobre la estructura de oferta, efectos permanentes que no se puedan, bueno, que nos cueste una década remontar. Como bien decía Máximo, el problema que se plantea en estos momentos y que justifica el que se proporcionen estas ayudas es que hay un fallo de mercado. En mi opinión, no es que los mercados no existan, yo creo que los mercados siguen existiendo, las empresas están, algunas de ellas cerradas y por tanto tienen que lo que estamos es viviendo de sus stocks y de sus inventarios, pero la demanda existe y la oferta está simplemente reprimida. Yo creo que el fallo del mercado donde está es en el mercado de crédito, es en los mercados de crédito, porque en principio estas empresas a las que se enfrentan a esta reducción de sus cash flows, de sus ingresos como consecuencia de tener que estar cerradas y posiblemente en un futuro próximo, aunque operarán en unas condiciones difíciles y en unas condiciones en las que la demanda no será la misma, en principio podrían intentar resolver este problema pues endeudándose, pidiendo créditos que les permitieran reconstruir su capital circulante y pudieran de esa manera continuar en operación. ¿Cuál es el problema? El problema es que en estos momentos es prácticamente imposible anticipar cuál es la duración y el impacto y la valoración, el efecto que la crisis va a tener sobre todas y cada una de las empresas, sobre todos y cada uno de los sectores y de las empresas en cada uno de esos sectores. Es imposible valorar una empresa, o es al menos muy difícil valorar una empresa en estos momentos y valorar los riesgos a los que se enfrenta. Y, por tanto, es prácticamente imposible que el mercado de crédito, dejado a su libre funcionamiento, pudiera proporcionar la financiación que es necesaria. Si además añadimos que nuestros algunos mercados de crédito, en particular en algunos Estados miembros, algunas entidades financieras, pues no están precisamente en una situación fuerte como para poder permitirse el actuar de una manera agresiva, pues esto te viene a decir que el problema, nos lleva a concluir que el fallo de mercado está en que las empresas no van a poder resolver sus problemas de liquidez generados por la crisis a través de soluciones de mercado. Y, por tanto, pues tiene que aparecer el Estado como prestamista de último recurso, bien directamente o bien indirectamente, facilitando que los bancos puedan proporcionar esos fondos. Ahí es donde creo que se genera una asimetría importante entre empresas, vamos a llamarlas por resumir, eficientes e ineficientes. Empresas a las que la crisis les pilla en una situación de solvencia, de viabilidad y a lo que se enfrentan exclusivamente en estos momentos es a un problema de liquidez, y aquellas otras empresas que a 31 de diciembre del 2019 ya estaban en problemas, muchas de las cuales la economía europea y en particular la española está llena, son esas empresas zombies a las que hacía referencia Máximo. Empresas que tienen dificultad para cubrir los servicios de la deuda, que no son productivas, que no invierten y que se mantienen en el mercado básicamente porque los bancos que también están en una posición de debilidad, no se atreven a forzarles a llevarles a soluciones de insolvencia, porque esto significaría reconocer una serie de pérdidas y a los propios bancos les causaría problemas. Estas empresas zombie hoy por hoy no encontrarían dificultades en el mercado simplemente porque no es fácil valorar su futuro como consecuencia de la crisis de oferta y demanda que genera el COVID. No necesitan dinero solo porque tengan unos problemas de liquidez. Necesitan dinero porque tienen unos problemas fundamentales que se derivan de su propia ineficiencia, de su propia falta de viabilidad económico-financiera. Y, por tanto, yo no creo que estas empresas sean las que deben de recibir recursos, porque, ya digo, su problema no radica en la crisis del COVID,
no se encuentra ni tiene origen en el fallo del mercado, en el mercado de crédito, que no es capaz de proporcionar la liquidez a las empresas a las que, siendo solventes, pudieran encontrarse hoy por hoy en problemas de liquidez, sino que su problema es otro. Las recesiones, y lo que viene ahora es una recesión con un origen exógeno, pero es una recesión como otras muchas, facilitan en ocasiones el que este tipo de empresas salgan del mercado. Fuerzan a las empresas y a sus bancos financiadores, que son esos bancos débiles que proporcionan zombie lending, créditos zombies, a que reconozcan la realidad y a poner punto y final. Y eso permite la reasignación de recursos de estas empresas ineficientes, tanto de capital humano como de capital físico, hacia otras empresas que son mucho más eficientes. El impacto a corto plazo, obviamente, sobre empleo y actividad es negativo y hay que reconocerlo como tal, pero lo que la experiencia nos dicta en las economías donde tenemos menos empresas de tipo zombie es que esa reasignación de recursos permite que la recuperación sea más rápida y más efectiva. Y las caídas del output son más fuertes, pero las recuperaciones son más rápidas. La nuestra, en la economía española, ante la crisis del 2008 y 2009, ha producido una cantidad brutal de empresas zombies. Quizá con ello mitigamos el impacto inicial en el 2009, pero nos ha llevado a prácticamente tener una recuperación muy, muy lenta de la economía, que solo se empieza a materializar realmente a partir del 2015 y aún así con una productividad muy limitada que cercena nuestra capacidad de crecimiento. Y es por eso por lo que en mi artículo defendía que las ayudas públicas que ahora se otorguen sean ayudas públicas que vayan destinadas a resolver problemas verdaderos de liquidez y no problemas derivados de solvencia, problemas derivados de inestabilidad financiera, los problemas de falta de viabilidad económica financiera, problemas derivados de todas esas empresas zombies que operan en prácticamente todos los sectores de nuestra economía y en muchas otras economías europeas y que se encuentran donde están por razones que nada tienen que ver con el virus. Finalmente, quisiera hacer una reflexión sobre Europa versus Estados-nación. Yo creo que las ayudas que demos ahora tienen que ayudarnos a todos a salir de la situación de dificultad en la que nos encontramos, pero no pueden hacerse, o esto no puede llevar a que se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado único. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Máximo que lo que a nivel europeo tenemos que hacer es asegurarnos de que la economía europea se recupera pronto, y eso quiere decir que tenemos que canalizar recursos hacia nuestras empresas eficientes, con independencia de cuál sea su nacionalidad. Si la nacionalidad es una variable clave, no tenemos garantía de que los recursos se vayan a destinar a las empresas que nos pueden sacar de la crisis, que pueden realmente hacer crecer empleo y hacer renacer la actividad. Todas estas otras empresas pueden, las que no son eficientes, con independencia de su nacionalidad, pueden recibir ayudas, pero tendrán que recibirlas de una manera diferente. No podrán beneficiarse, en mi opinión, o no deberían beneficiarse de las ayudas excepcionales en el contexto del marco del artículo 107.3, como consecuencia de este shock. Si quieren reestructurarse y necesitan verdaderamente que haya un aporte estatal, bueno, pues entonces tendrán que ir por la vía de ayudas a la reestructuración, tendrán que proporcionar planes de reestructuración que resulten creíbles y además planes de reestructuración que no conlleven distorsiones de la competencia. Las ayudas que se proporcionaron entre el 2008 y en adelante tenían fundamentalmente este componente, el componente de ayudas a la reestructuración, donde se imponían condiciones muy importantes. Ahora estamos dando ayudas prácticamente no condicionales, porque responden a un shock macroeconómico. Yo creo que se deben limitar exclusivamente a aquellas empresas a las que el shock les ha afectado en su liquidez, pero que son y eran viables económicamente, financieramente, no dependían del crédito ineficiente de bancos en situaciones de dificultad, no eran empresas zombies en breve. Máximo, no sé si quieres
comentar, añadir algo sobre todo sobre esta segunda vertiente que Jorge ha comentado de ayudas sí, pero bajo condiciones. No, yo estoy perfectamente de acuerdo del hecho de que hacen falta ciertas condiciones sobre las ayudas. Pero de hecho, el Temporary Framework aprobado por la Comisión en el mes de marzo y que se ha extendido en dos decisiones distintas de las comisiones en abril, dice de manera clara que solamente las empresas que no se encontraban en dificultad a 31 de diciembre de 2019 pueden acceder a estas ayudas de Estado. O sea que me parece que lo que Jorge dice es algo con lo cual todo el mundo está de acuerdo y básicamente el programa marco de la Comisión lo pone como una de las condiciones esenciales para poder tener acceso a las ayudas de Estado que la Comisión misma va a autorizar. Hay también otras condiciones que la Comisión ha impuesto. Primero que tienen que ser temporáneas, hay algunos umbrales de ayuda que hay que respetar. Se privilegia la forma de los préstamos garantizados y a tipo de interés establecidos. Y en la intervención más reciente, la extensión más reciente de la Comisión, de su programa marco para las ayudas de Estado, la Comisión pone también condiciones adicionales cuando haya recapitalización. Entonces, en el caso de recapitalización, por ejemplo, la empresa tiene que aceptar que no haya distribución de dividendos y hay límites a los sueldos de los managers, tiene que haber participación a los accionistas. O sea que después, evidentemente, hay dos problemas. Primero, que quizás yo hubiera puesto algunas condiciones aún más fuertes de las que ha puesto la Comisión. Y segundo, que hay algunos estados que se pasan por completo de las condiciones y quizás sobre esto voy a decir algo, pero digamos que hay conciencia de que hace falta dar ayudas condicionadas y el problema de que dice Jorge, por lo menos en teoría, no debería existir porque esa fue desde el principio el criterio de la Comisión. Ahora bien, dicho esto, parece que el gobierno italiano ha decidido poner 3.000 millones en Alitalia, que estaba en dificultad no el 31 de diciembre de 2019, sino que quizás también en el 99, en el 89, y no sé cuándo. O sea que es una empresa que sigue perdiendo dinero y el Estado italiano sigue poniendo dinero. O sea que efectivamente allí hay un problema, que es que a veces, por razones quizás políticas, la Comisión no llega a imponer las condiciones que ella misma impone a los Estados miembros. Pero por lo menos desde el punto de vista teórico, las condiciones están allí. Jorge, ¿estás de acuerdo con el marco temporal tú también? Digamos, en teoría al menos, y ves que el problema es cómo controlar, cómo se aplica ese marco temporal, o por el contrario, ¿tú crees que el marco temporal no está bien diseñado? No, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una de las ventajas de ser español es que hemos vivido durante siglos con la Inquisición y a uno se le quedan determinadas ideas en mente. Una, que el diablo está en los detalles, y otro, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Las intenciones yo no las pongo en duda, pero hay que mirar los detalles.
Y los detalles es, bueno, estamos diciendo que vamos a condicionar de tal manera de que solo se entreguen o se proporcionen ayudas públicas por el camino del 107.3 a aquellas empresas que no estaban en dificultades financieras el 31 de diciembre de 2019. Pero tenemos entonces que definir qué entendemos exactamente por dificultades financieras. En particular, dado que la economía europea, en particular las economías del sur, están llenas de empresas zombie. Y esto no es una cosa que me inventé yo, es decir, son datos del Banco Central Europeo, datos de la OCDE. Estas empresas no están inmersas en procedimientos de bancarrota y, por tanto, esa definición objetiva de dificultades económico-financieras no está disponible no podemos utilizarla, no podemos apalancarnos en ella para distinguir entre un tipo de empresas y otras. Estas empresas en ocasiones han recibido, como Máximo decía anteriormente, estos créditos zombie, ¿no? Estos créditos que en el fondo no se justifican dada su situación económica y que tienen como misión fundamentalmente el mantenerlas vivas porque si se fueran abajo, pues habría que reconocer que determinados créditos son non-performing y esto tendría implicaciones. Esto quiere decir que en el detalle tenemos que trabajar, tenemos que pensar qué entendemos por empresas en dificultades y a qué empresas queremos primar y a qué empresas no queremos primar, a qué empresas creemos que es conveniente que les ayudemos a resolver sus problemas de liquidez y a cuáles no, porque los recursos, por otra parte, son limitados. Si le damos 3 billones a Alitalia, son 3 billones que no hay para otros. Pero quizá Alitalia es un caso muy claro. ¿Qué nos parecen los 7 billones dados a Air France KLM? Una empresa que también está en muchos sentidos en dificultades. No está al borde de la bancarrota, no. Ha tenido además todo tipo de apoyos implícitos y explícitos de una u otra naturaleza. Pero ya estaba en problemas o tenía problemas económicos antes del 2019. ¿Qué nos parecen los 9 billones a Lufthansa? Son empresas que no se han enfrentado al problema de reestructuración laboral y empresarial de empresas como Iberia, por ejemplo. Y todos recordaremos las dificultades que como usuarios vivimos durante las tensiones laborales de Iberia, pero es una empresa que se reestructuró y que empezó a dar beneficios. ¿Qué nos parecen entonces esos 9 billones para Lufthansa o esos 7 billones para Air France KLM? Esas son cantidades de dinero necesarias para resolver sus problemas de liquidez en el interim, en este tiempo en el que dure la crisis y se vuelva a recuperar la actividad. A lo mejor sí. ¿O son simplemente medidas que permiten a determinados estados que tienen margen financiero el mantener campeones nacionales? A mí me preocupa porque esas empresas que no han demostrado ser eficientes y que tienen problemas fundamentales tanto en su estructura de capital como en su estructura productiva como en su estructura laboral, pueden ser las empresas que terminen adquiriendo otras empresas de otros Estados miembros con mucho menos espacio fiscal que sí que han sido mucho más eficientes y que de una manera u otra, por cambios en su estructura de propiedad o impuesto a veces por los hombres de negro de la Troika, han tenido que reestructurarse. Eso es lo que me preocupa y me preocupa el detalle, porque como decía anteriormente, en el detalle está el diablo. Muy interesante. Hay varias cuestiones que quería plantearos al hilo de vuestros comentarios. La primera es, hemos estado hablando de condiciones para la concesión de ayudas. ¿Deberían de ser las mismas si la ayuda es europea que si la ayuda es nacional? ¿Creéis que debería de utilizarse el mismo estándar? ¿Creéis que se está utilizando ese mismo estándar cuando la ayuda es europea? Segunda cuestión. Los dos hablabais en vuestro artículo de la crisis como una oportunidad también de redireccionar, estoy pensando especialmente en el artículo de Máximo, de redireccionar la economía europea hacia unos objetivos que nos pueden hacer salir más y mejor, más rápido y mejor
sobre todo mejor de la crisis, como temas de cambio climático, como digitalización, etcétera. ¿Estamos ahí en la buena dirección? Y por confirmar, me ha parecido entender de los dos que estáis un poco diciendo hay demasiada flexibilidad por parte de la Comisión. ¿Me equivoco o no con respecto a la autorización de las ayudas nacionales? ¿Empiezo yo? Muy bien, Máximo. Adelante. Entonces, en lo último, o sea, si hay demasiada flexibilidad por parte de la Comisión, o sea, la Comisión se encuentra evidentemente en tema de control de ayudas de Estado en una situación extremadamente delicada, en el sentido de que la Comisión al final es un organismo político y con representaciones de los diferentes Estados miembros, y en virtud del tratado lo que tiene que hacer es básicamente decir que no a algunos Estados miembros en ciertas intervenciones. Entonces, evidentemente, en algunos casos hay situaciones en las cuales la Comisión no llega a tomar las decisiones más duras que yo creo personalmente. Evidentemente no hablo como alguien que ha trabajado durante 3 años en la Comisión, pero yo creo personalmente que a veces lo que pasa es que no consigue, por razones de carácter político, digamos, parar, hablo de tema de ayudas de Estado, parar ayudas que se deberían parar. Dicho esto, si no existiera la Comisión, pues de mercado único aquí nos podemos olvidar. O sea, de momento, por ejemplo, la Comisión ha hecho un gran trabajo en el sentido de, a pesar de todas las presiones que está recibiendo por parte de los Estados miembros, sobre todo de Francia y de Alemania, que estaban empujando aún antes de la crisis del COVID, estaban empujando para, digamos, para que la Comisión sea más soft en temas de competencia, en temas de ayuda de Estado. Sin la intervención de la Comisión, pues aquí todo estaría mucho más fragmentado de lo que es. Entonces, esto, por ejemplo, cuando estábamos hablando antes de las condiciones impuestas en el programa Marco, entonces es verdad que después hay algunas ayudas a nivel individual que los Estados miembros podrían intentar pasar de otra manera a la Comisión, como las de Lufthansa o las de KLM Air France. Pero la ventaja del programa Marco es que ha permitido en bloque programas de ayudas por parte de los diferentes estados, siempre que estos programas pues respeten las condiciones que la Comisión ha puesto. Entonces, no es cada uno por su cuenta, sino que hay reglas comunes. Después, efectivamente, hay excepciones, como las de Alitalia que mencionaba yo antes. Por cierto, que una de las condiciones que la Comisión ha puesto en las ayudas de recapitalización es que si una empresa recibe recapitalización por parte del Estado, no puede después ir a adquirir otras empresas. Entonces, el problema que se mencionaba antes, en principio también no debería existir. Voy atrás. La segunda pregunta era sobre las oportunidades. Entonces, yo creo efectivamente que, y sé que dentro de la Comisión hay gente que está empujando en esta dirección, sería importante que se utilicen las ayudas estatales o las ayudas que se van a dar en el marco del programa de recuperación europeo
con objetivos claros. Y los objetivos claros tienen que ser, por ejemplo, yo puedo pensar en tres, sobre todo. Uno que es esto relacionado al Green Deal, que es que estuvimos subrayando en el artículo en El País con Natalia y con Martin. Otro es el tema de la digitalización. Hay toda esta idea de empujar hacia más agenda digital. Y después un tercero quizás que es más en general sobre sectores estratégicos. Entonces, yo creo que esta debería ser un poco la línea guía por parte de la Comisión en la autorización de las ayudas dentro del programa de recuperación. Finalmente, la primera pregunta, si las condiciones deberían ser las mismas a nivel nacional, de ayudas nacionales o de ayuda comunitaria, pues de momento, ayuda comunitaria no existe. Es solamente la ayuda de Estado a nivel nacional, y allí sabemos que las condiciones son las que he mencionado antes, que son las condiciones que ha puesto la Comisión Europea. Entonces, me sorprendería si la Comisión Europea utilizara condiciones menos estrictas si se utilizara el fondo de recuperación para ayudas a empresas. Gracias, Jorge. No voy a responder a las tres preguntas porque creo que Máximo lo ha hecho de manera extraordinaria. Simplemente 2 o 3 apuntes. En primer lugar, yo creo que, como Máximo decía, la Comisión está haciendo un esfuerzo enorme y si hay un problema en cuestiones de ayudas públicas es un problema que tiene que ver con los Estados miembros y no tanto como la Comisión. Y yo creo que se nota el esfuerzo por parte de la Comisión de ir, digamos, atando cabos y imponiendo condiciones adicionales cuando siente que el marco que proporcionó inicialmente puede ser mal utilizado. Y en ese sentido, el amendment, la modificación del 8 de mayo, en la que, entre otras cosas, se impone la condición a la que hacía referencia Máximo de que no se comprara, de que las empresas que ayuden, que estén recapitalizadas por el Estado, no pueden adquirir un porcentaje significativo de un competidor. Yo creo que responden a ese fine-tuning, ajuste continuo de la política para intentar poner límites a lo que los Estados miembros pueden hacer. Ya me hubiese gustado, por cierto, que esa restricción fuera todavía más dura, es decir, que no se les permitiera comprar nada, porque no termino de entender por qué se les permite comprar el 10%, que es lo que aparece en ese documento de 8 de mayo. Pero yo creo que la Comisión hace lo que puede e intenta ajustarse precisamente para limitar el hecho de que los Estados puedan utilizar el nuevo contexto o el contexto en el que operamos para rescatar a empresas que no deberían de rescatarse sin reestructuración bajo el amparo de la crisis que nos ocupa. Lo que me interesa mucho es cómo utilizamos la crisis como oportunidad. Porque hemos de reconocer que incluso antes del COVID, la economía europea estaba funcionando de manera débil y además había perdido la poca fuerza que podía traer y estaba encaminándose despacio hacia lo que podía ser una recesión suave, pero estaba encaminándose ahí. Con unas tasas de crecimiento muy bajas, nuestro país dentro del rango alto de la eurozona, pero con unas tasas de crecimiento bajas que reflejaban fundamentalmente el hecho de que tenemos un crecimiento de la productividad bajísimo. Y, por tanto, tenemos que aprovechar la crisis para intentar recuperar la productividad. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Antes hablaba de que nos tenemos que quitar de en medio como podamos estas empresas zombie. Tenemos que, en la medida de lo posible, intentar resolver el problema que genera la existencia de estas empresas zombie, que es tener unos mercados de crédito débiles con un sistema financiero todavía débil en muchos países de la Unión. Pero también tenemos que buscar el promocionar y el apoyar la creación de empresas o el crecimiento de empresas ya existentes en sectores que pensamos que puedan tener fuertes incrementos de la productividad y que pueden llevar al crecimiento económico.
Me gusta muchísimo la idea un proyecto que está empezando a implementarse en el Reino Unido, pero también, si no recuerdo mal, en Australia, que se llaman los Future Funds. Y esto son fondos con ayudas estatales, pero para la promoción de startups, para el apoyo a empresas con futuro. No a empresas en sectores que ya no tienen futuro, que llevan sin tener futuro durante muchísimo tiempo. Yo creo que es ahí donde tenemos que aprovechar la crisis para reenfocar nuestra política industrial, que durante mucho tiempo creo que ha estado dedicada a tolerar bancos débiles y empresas zombies, y darnos cuenta de que sin productividad no hay crecimiento sostenible, y aprovechemos el hecho de que las crisis suelen reducir la resistencia a la reforma por razones psicológicas y por razones de múltiple naturaleza. Aprovechemos que las empresas y los actores económicos están dispuestos a aceptar reformas en mayor medida en momentos de crisis como el que nos ocupa, para redirigir la economía europea. Una cuestión que, o sea, yo quiero ser optimista desde el punto de vista y ver diferencias con la crisis anterior, al menos en el tema europeo, porque por primera vez se está poniendo sobre la mesa ayudas o subvenciones a fondo perdido desde Europa, y no solo préstamos que al final implican que la ayuda es nacional y por lo tanto tiene que devolverse. Creo que ahí hay una gran diferencia con la crisis anterior, y que no solo se está siendo más solidario, sino se está reconociendo mayormente la interdependencia entre esas economías, y se está viendo que es objetivamente la mejor solución, ¿no? La propuesta alemana y francesa va mucho en esa dirección. ¿Creéis que esa combinación de subvenciones a fondo perdido con préstamos es la adecuada? ¿Creéis que la posición de los países del sur respecto a esto, que yo diría que Italia ha sido especialmente dura, también quizás España en la negociación, y también hay una mayor comprensión desde algunos de los países, no todos, pero algunos de los países grandes, especialmente Alemania, ¿no? y Francia, están mucho más abiertos a que sean subvenciones a fondo perdido? ¿Eso lo veis? ¿Veis que esa es la gran diferencia con la crisis anterior? ¿Lo veis como positivo y lo veis como indispensable? Máximo, si quieres, esta vez entro yo primero y así te doy la opción de también rebatir cualquier cosa que pueda decir con la que no estés de acuerdo, si te parece. Sí, sí. Adelante. A ver, yo no creo, sinceramente, que los estados del norte, o en particular, para ser más concreto, los llamados frugales, hayan pasado de ser extremadamente ultrarracionales y centrados en la rentabilidad en el corto plazo y en el beneficio a corto de sus economías, y que hayan pasado a ser extremadamente solidarios hoy por hoy. No lo creo. De hecho, no creo que nadie haya cambiado fundamentalmente de un día a otro. Lo que creo que han cambiado son las circunstancias. Y las circunstancias son tanto a nivel de la Unión, dentro de la Unión, como fuera de la Unión. El acuerdo o el marco en el que operamos dentro de la Unión es un marco débil y expuesto. Es un equilibrio, un quid pro quo entre unos estados y otros. Los estados del sur hemos aceptado renunciar a nuestra política monetaria. Hemos aceptado renunciar a la posibilidad de devaluar. Hemos aceptado no poder hacer cosas como hace el Reino Unido, que está monetizando su déficit a través del Banco de Inglaterra. Y hemos aceptado esto a cambio de otras cosas. Los países del norte, como Alemania, como Holanda, se benefician de la Unión porque saben que su moneda no se revalúa de la misma manera que se revaluaría, dados sus superávits comerciales,
fuera del marco, fuera del contexto del euro. Y esto, el hecho de tener una moneda estable donde determinados países no pueden ganar competitividad a través de devaluaciones, favorece a sus empresas y también permite, en cierto sentido, ellos pueden argumentar que existe un campo de juego equilibrado desde el punto de vista del mercado único. Porque hay muchas formas de apoyar a las empresas, ¿eh? No, se les puede apoyar dándoles ayudas, pero se les puede apoyar devaluando el tipo de cambio, si el tipo de cambio es una opción. Si en este contexto en el que nos movemos hoy se produce un shock macroeconómico como al que nos enfrentamos hoy y a los países del sur se les dice, mire, ustedes no tienen política monetaria, ni van a poder hacer política monetaria. B, ustedes no tienen espacio fiscal, porque en ese contexto en el que no tienen política monetaria y para poder haber sobrevivido la crisis anterior, han tenido que adoptar medidas de austeridad y se han visto enfrentados a determinados problemas que han reducido su margen fiscal. Y ahora les decimos, además, ustedes tienen que financiarse o apoyar o resolver los problemas de liquidez de sus empresas exclusivamente con sus recursos nacionales, lo que está en riesgo, lo que puede saltar por los aires, es la eurozona. Y eso se ve facilitado además por otra cuestión, y es que el contexto internacional ha cambiado. El contexto internacional ha cambiado y hay determinados países que ven como países fuera de la Unión, y en particular China, están invirtiendo en sus economías y apoyándoles a salir de la situación de dificultad. Y hago referencia especialmente a Italia y a cómo ve Italia a China en estos momentos. Lo que está en riesgo desde una perspectiva franco-alemana y desde todos aquellos que somos europeístas como yo, es que veo en peligro la Unión, veo en peligro la eurozona. Y no me sorprende, por tanto, que tanto Merkel como Macron, que creo que en último término y con independencia de sus intereses nacionales, creen en el proyecto europeo, piensen que tienen que reaccionar y que tienen que darles válvulas de escape a esos países que han perdido competitividad desde el 2008, que no tienen margen fiscal y que se encuentran ahora sujetos a un shock del que no tienen ninguna culpa, no hay ningún problema de riesgo moral. Es simplemente que hemos tenido probablemente más mala suerte y probablemente tengamos una estructura social que ha facilitado el contagio. Es por ello por lo que creo que Alemania y Francia se mueven y es por ello por lo que creo que en último término, de manera reticente e intentando sacar lo máximo posible, incluso los frugales cederán. Y por tanto habrá apoyo y ese apoyo en parte será con subsidios y no con créditos. No será todo con subsidios, no será todo con créditos y lamento que no haya tenido más fortuna la propuesta española de la emisión de bonos en perpetuidad, que creo que era fantástica, muy razonable desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista económico-político. Yo creo que la Unión sobrevivirá a esto y lo creo quizá más porque lo deseo creer que porque tenga elementos objetivos para creerlo, pero creo que su supervivencia pasa porque a nivel europeo se le pueda proporcionar a los países que han sufrido más como consecuencia del COVID con un programa de reestructuración, desde luego muy superior al medio trillón que se anunció ayer o anteayer, que proponen Merkel y Macron, y que creo que está más cerca de los 2 trillones para Europa, y que de alguna manera tendrá que tener un componente de créditos y condicionalidad en la modernización, no en la austeridad, pero que tiene que tener un componente muy importante de subsidios. Máximo. No tengo mucho que añadir al marco macroeconómico del cual ha hablado Jorge. Quizás sobre el tema fondo perdido o créditos, quería compartir algo que es una duda que yo tengo, que está a lo mejor relacionada con lo que decía antes Jorge, que es la siguiente. Anteayer leí un artículo en el Corriere della Sera, que es uno de los mayores diarios italianos, que decía que de las ayudas
que el gobierno de los préstamos que ha garantizado el gobierno italiano, que tienen que pasar por los bancos, o sea que la idea es que son préstamos garantizados. Los bancos han dado solamente el 6% de lo que las empresas han pedido y que en principio tienen derecho. O sea que las empresas están quejando que los bancos no le prestan, que hay toda una serie de formularios que los bancos les piden y que siempre le piden condiciones adicionales, etc. Entonces, al parecer, yo en principio era uno de los que pensaba que el sistema mejor era esto de tener créditos garantizados. Y créditos garantizados no al 100%, sino a lo mejor al 90%, porque así hay un mínimo de participación de los privados y del mercado. Pero, y puede que esto esté relacionado con lo que dice Jorge, si después los bancos no tienen la capacidad o no tienen los incentivos para dar préstamos, entonces las empresas seguirán siendo estancadas. Esto funciona así en Italia, no sé cómo funciona en España. Ayer estaba hablando en un webinar con amigos chilenos que me decían que en Chile está pasando exactamente la misma cosa. O sea que básicamente los bancos tienen el 90% de crédito garantizado por el Estado, pero en todo lo que son sectores con un mínimo de riesgos, pues prefieren no prestar ni siquiera este 10% que se queda. Entonces, esto nada, era solamente algo como una anécdota, pero que un poco me preocupa y que creo que está relacionado un poco con el papel que puede tener el sistema bancario, que es algo que estaba mencionado Jorge antes. Y estoy totalmente de acuerdo, la experiencia de la crisis anterior no fue diferente en este sentido. Y en esta crisis la evidencia a la que Máximo hace referencia se extiende a otros países. Yo estaba ayer en un webinar en Inglaterra y prácticamente un problema muy, muy similar. Y no solo es que no proporcionan el crédito, es que en ocasiones lo proporcionan pero lo condicionan a otro tipo de avales, a avales adicionales o a otro tipo de condiciones, o lo mal dirigen, porque terminan dirigiéndolo hacia las empresas zombies, que es en cierta manera lo que han venido haciendo durante años, en vez de canalizarlo a startups, por ejemplo, ¿no? Y esto está llevando, por ejemplo, en Inglaterra, a una reconsideración de cuáles son los mecanismos por los que se tienen que proporcionar ayudas, y esto hace que pensemos o veamos de manera más atractiva algo que probablemente como economistas liberales teníamos muchas dudas en el pasado, que era el tema de las tomas de participación accionarial por parte de los estados. Porque así sí que nos aseguramos que el dinero va. Claro, lo que pasa es que esto sirve para algún tipo de empresas, pero no para otras. Pero uno no ve al Estado español o al alemán teniendo carteras de acciones en restaurantes por todo el país, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer frente a este problema. Pero, sinceramente, debemos de utilizar este momento para resolver los problemas de nuestro sistema financiero, porque lo que hagamos en el sistema financiero tiene que ir par y paso con lo que va a pasar en la economía real. Y muchas medidas que podríamos implementar o que tendrían más éxito si tuviéramos un sistema financiero sólido, pueden no llegar a buen puerto precisamente por las propias debilidades del sistema financiero. Muy bien, vamos a pasar al segundo bloque de la sesión, que buscaba ver esa interacción entre ayudas y concentraciones. Y vamos a empezar con Máximo que nos va a dar un panorama un poco de cómo puede impactar la crisis en lo que es el control de concentraciones. Sí, no voy a tomar demasiado tiempo, porque ya estamos bastante tarde, pero hay un poco el miedo de que como resultado de la crisis podamos asistir a una ola grandísima de concentraciones.
la idea podría ser que hay empresas que no tienen problema de liquidez, que se quieren comprar a otras que sí que lo tienen. También, aparte de esto, hay también una situación política que estaba mencionando también antes, que ya preexistía la crisis del coronavirus, que es que básicamente hay muchísima presión por parte de algunos Estados miembros sobre las autoridades de competencia para que relajen la política de la competencia. Entonces, esto es un poco el contexto. Entonces, ¿cuál es mi posición sobre esto? Bueno, primero que tengo que decir desde el principio que yo voy diciendo desde hace muchos años que las autoridades de la competencia deberían ser mucho más estrictas con las fusiones. Entonces, no debería sorprender si pienso que si ahora, como resultado de la presión política, de un contexto distinto, las autoridades de la competencia autorizan la mayoría de fusiones que se encuentran, yo creo que esto sería un desastre porque yo creo en el proceso competitivo. O sea, yo creo que lo que permite a un sistema mejorar e incrementar la productividad, el crecimiento, es el hecho de que la competencia empuja a las empresas a hacer mejor y habrá un proceso de selección que selecciona a las mejores y básicamente lo que hace es hacer desaparecer las otras. Y no creo que permitir las fusiones sea algo compatible con este proceso de competencia. O sea que espero que esto no acabe con las autoridades de la competencia que digan, sí, bueno, entonces adelante con todas las fusiones. Visto de un contexto un poco distinto, entonces yo creo que allí lo que tenemos es que en la mayoría de los sectores lo que tenemos es un shock temporáneo. Es decir, hay un problema de liquidez y durante unos meses las empresas se encontrarán con un problema muy concreto, pero las empresas, aparte de este problema de liquidez, son empresas sólidas. Entonces, es por eso que yo pienso que al ser un problema de naturaleza temporánea, allí no podemos permitir una intervención, como podría ser una operación de concentración, que al final tiene un impacto permanente. Una vez que se permite una fusión, que no se permitiría en tiempos normales, después hay también fusiones que se permitirían en tiempos normales, pero una vez que se autoriza una fusión que es anticompetitiva, pues no hay marcha atrás. Y esto es algo que me preocupa mucho. Si hay un problema temporal, hace falta una solución temporal. Entonces yo no veo por qué se debería permitir, digamos, un relajamiento de las reglas de competencia, como eso de la fusión, que llegarían a un impacto estructural y permanente. Otra cosa es si el problema que las empresas encuentran fuera un problema permanente. Y hay sectores que efectivamente en sectores en los cuales a lo mejor no todas las empresas, quizás solamente un subconjunto de estas, van a ser viables. Pero entonces allí yo creo que la solución debería ser una reestructuración y no simplemente permitir fusiones. Entonces, como puedes ver, soy en contra de un relajamiento de las reglas de competencia, por lo menos en lo que concierne las fusiones. Otra cosa, por ejemplo, hay muchas autoridades de competencia que han relajado sus reglas
hacia, por ejemplo, acuerdos de cooperación entre empresas rivales, acuerdos horizontales. Por ejemplo, para evitar problemas de abastecimiento, garantizar la seguridad de ciertos productos y de ciertas producciones. Pero esto me parece bien, porque esto, que sea farmacéutico, alimentar o lo que sea, pero esto es algo que es temporáneo. Se permite a las empresas de coordinarse con un objetivo temporáneo y muy específico, y me parece proporcional a lo que es el problema. Una fusión ya no lo veo. Gracias. Jorge. A ver, yo en general no encuentro ninguna razón que permita justificar el que seamos más laxos en el control de concentraciones de lo que seríamos en tiempos normales. Por el contrario, creo que debemos de ser conscientes de que en este momento en el que vamos a necesitar una política monetaria expansiva y una política fiscal expansiva, el impacto de esas políticas sobre el crecimiento económico será tanto mayor cuanto más competitiva sea la economía. El multiplicador fiscal de la política fiscal, por ejemplo, es función, entre otras cosas, del grado de competencia de la economía. Cuanto más competitiva es la economía, mayor es el impacto sobre la actividad de cualquier política fiscal. Por lo tanto, si hay que hacer algo en política de competencia, es ser estricto, y eso incluye la política de control de concentraciones. Y estoy también de acuerdo de que en ningún caso empresas que están sujetas a shocks de liquidez, que en principio pueden ser corregidos con la política de ayudas públicas, deberían beneficiarse de una política de control de concentraciones más laxa. Con eso también estoy de acuerdo. Sin embargo, tengo un problema con la política de control de concentraciones de hoy, de ayer, y a no ser que se cambie de mañana. Es muy limitado y está muy concentrado. Está concentrado en el tema este que parece que ahora me obsesiona, va a dar la impresión de que me he convertido en un especialista en los zombies, que es el de las empresas zombies. A ver, Máximo nos decía, yo creo en el proceso de mercado, el proceso darwinista del mercado por el que la interacción en el mercado hace que las empresas ineficientes salgan y sean reemplazadas por las empresas eficientes. Y yo en general también creo en ese mecanismo, pero es cierto que si vemos la evolución de tanto la economía española como la economía, muchas economías europeas y no europeas en los últimos 10, 15 años, en numerosos sectores, lo que vemos es que ese mecanismo no está funcionando. No se ha producido la salida de empresas ineficientes y no se ha producido la empresa de esas empresas ineficientes porque existen fallos en el sistema financiero, lo comentábamos anteriormente. Estas empresas zombie existen, perviven, y no solo existen y perviven, sino es que además consiguen sacar del mercado a las empresas más eficientes. Y si no sacarlas, al menos marginalizarlas. Hay evidencia clara y constatable, artículos del año pasado del Banco Central Europeo, del crowding out effect, de cómo estas empresas hacen un crowding out effect de las empresas eficientes. Y el colmo sería que ahora incluso sean ellas las que reciban los beneficios, los préstamos garantizados, en vez de las empresas eficientes. Entonces, la cuestión es cómo las sacamos del mercado. Si no salen por sí mismas, si no las sacan los bancos forzándoles a llegar a procesos de quiebra, si ellos mismos no se plantean esos procesos de quiebra, por diferentes razones, estructura de propiedad, etcétera, ¿cómo las sacamos del mercado? Y si es este el momento de sacarlas del mercado. Yo he pensado durante muchos años que la posibilidad de sacarlas del mercado sería el permitir fusiones con un tipo de defensa parecida a la Failing Firm Defense, pero más laxa que la Failing Firm Defense. La Failing Firm Defense es increíblemente estricta. Pide que la empresa esté en bancarrota, básicamente. En segundo lugar, que no exista una fusión menos anticompetitiva. Y en tercer lugar, y esta es la condición más dura de todas, se pide que en ausencia de la fusión se produzca la salida de los activos de la empresa. Yo creo que esas tres condiciones son muy duras y se deberían poder relajar. Por ejemplo, la primera, la bancarrota, la podíamos sustituir por esta es una empresa zombie, tiene unos ratios que la colocan claramente en una situación de financial distress, de
de dificultad financiera y solo sobrevive como consecuencia de unos créditos blandos y refinanciaciones bancarias injustificables e injustificadas. La segunda condición, sin embargo, la mantendría porque creo que es útil desde el punto de vista del crecimiento económico y del bienestar de los consumidores el que no aceptemos cualquier fusión, sino que intentemos adoptar una política de fusiones dinámica que permita que quien la compre bajo estas condiciones, que compre las empresas zombie, utilizando esta ruta, la ruta de lo que voy a llamar el zombie firm defense, sea el que produzca efectos anticompetitivos de menor grado. Y la tercera condición me la cargaría totalmente. Creo que no tiene ningún sentido y que convierte el failing firm defense en una opción prácticamente sobre el papel y no sobre la realidad. Esto es una política, la existencia del zombie firm defense o el flailing firm defense, que dirían los americanos, creo que es válida para los tiempos de hoy y era válida hace 2 años. Y tiene como misión el que consigamos sacar de la economía a ese 15-20% de nuestro tejido empresarial que es claramente ineficiente y que está suponiendo un freno a la productividad y al crecimiento de nuestras economías. Bueno, vamos a dar en breve paso a la audiencia para hacer preguntas y desde ese punto de vista preparen los cañones y cuando estén dispuestos, por favor, basta levantar la mano pinchando en el icono correspondiente y les daremos paso. Mientras se preparen estas preguntas, Máximo, no sé si estás de acuerdo con esta visión de Jorge sobre la excepción de empresa en crisis. ¿Te parece demasiado estricta o te parece que está bien diseñada? No, yo pienso que por una vez estamos en desacuerdo, porque yo creo que la Comisión Europea y las autoridades antitrust en general en el mundo hacen bien en no relajar esta regla de la failing firm defense, que son las 3 reglas cumulativas, las 3 condiciones cumulativas que explicaba Jorge antes. Durante mi mandato en la Comisión Europea como economista jefe, he visto muy a menudo empresas que llegaban y proponían fusiones con algo que se parecía mucho a la flailing firm defense. Es decir, es que esta empresa, si no la compramos nosotros, se va a la bancarrota. Pero después, cuando tenían que proveer documentos que probaban que efectivamente esta empresa se encontraba en dificultad, yo francamente no los he visto, estos documentos que probaban que efectivamente la empresa se encontrara en dificultad. O sea, yo lo que veo es que sí, allí hay unas reglas muy claras. O sea, la cuestión es, hay una fusión que puede ser anticompetitiva. La única razón por la cual la queremos aprobar bajo la failing firm defense es si hay algún tipo de ventaja desde el punto de vista del bienestar del consumidor si esta fusión se permite. Entonces, esas son las condiciones que Jorge explicaba antes. Si empezamos en permitir cualquier fusión cada vez que una empresa llega y nos dice, bueno, me estoy comprando a la otra empresa porque si no desaparece del mercado sin que haya alguna sustancia por detrás de este claim, entonces francamente no veo cuál sería el interés del relajamiento de esta regla. Otro punto que no entiendo en el razonamiento de Jorge es el siguiente. O sea, si de verdad se tratara de una zombie firm, ¿qué interés tendría la empresa que se la compra en comprársela? A lo mejor después tiene que hacerse cargo de toda una serie de ineficiencias que a lo mejor van a arrastrar también la empresa que se la compra.
Entonces, esto es algo que no entiendo. ¿Cuál sería el incentivo? Si de verdad esta es una empresa zombie, ¿cuál sería el incentivo para la empresa que se la compra de comprársela? No sé, por Quizá supuesto, Jorge, ¿quieres comentar algo? sí, puedo clarificar las dos cosas. Son dos puntos muy buenos y muy importantes. En primer lugar, sin evidencia, ningún tipo de defensa debería de aceptarse. Es decir, que la gente diga cosas, las palabras son pequeñas y los hechos son grandes. Entonces, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. En segundo lugar, vuelvo a repetir, el problema que tenemos es el problema de que el mecanismo de mercado no funciona para expulsar del mercado empresas ineficientes. ¿Por qué hay una disparidad entre el criterio de Máximo y el mío? Yo creo que porque estamos pensando en contrafactuales diferentes en ausencia de la fusión. Yo creo que el contrafactual implícito en la defensa, en las condiciones del failing foreign defense tal y como existen, es que la economía, los consumidores estarán mejor con un mayor número de empresas, incluso si algunas de ellas son zombie, que en el caso en que se produzca una reducción en el número de empresas. Eso puede ser verdad o puede no ser verdad. Seguramente los consumidores se beneficien de unos menores precios en el corto y medio plazo. No está nada claro de que se beneficien si uno tiene en cuenta decisiones de inversión y decisiones de calidad en el medio y largo plazo. Y tampoco está nada claro que los precios que las empresas zombie mantengan en el corto plazo sean sostenibles. Yo creo que tenemos que debatir el contrafactual. ¿Cuál es el contrafactual real? Y comparar contrafactual con escenario tras la fusión. Y compararlos no solo desde el punto de vista de las eficiencias, que es algo de que solemos hacer cuando a quien argumenta eficiencias se le pide razonablemente y de manera correcta que demuestre que son específicas de la fusión, sino también cuando evaluamos los posibles efectos anticompetitivos de la fusión, donde típicamente ignoramos el contrafactual que se utiliza en las eficiencias y utilizamos la situación previa de mercado. Yo creo que eso es un punto de diferencia fundamental. ¿Por qué una empresa incumbente, eficiente, puede querer comprar una empresa zombie? En el corto plazo, porque va a conseguir que esa empresa zombie no siga comportándose de la manera totalmente oportunista que se comporta, que es no invierto e intento simplemente incrementar mis cash flows como sea posible a los precios que sea razonable y no me importan las pérdidas porque como no me van a mantener, porque el banco no quiere que quiebre, pues ya seguiré funcionando. Y en el corto plazo conseguirá incrementos de precios, pero también puede conseguir fundamentales eficiencias importantes. Una de ellas es que la presencia de empresas zombie en su sector dificulta el que el crédito fluya en su dirección y, por tanto, que tenga los recursos necesarios para poder llevar a cabo las inversiones necesarias. Esas son las historias que nos llevaría muchísimo más tiempo desarrollar en su totalidad. Y entiendo que gente razonable pueda razonablemente estar en desacuerdo con la realidad en un caso concreto. Pero yo creo que no con los principios. El que tenemos que definir un contrafactual de manera adecuada, que cuando analicemos el impacto sobre el excedente del consumidor tenemos que mirar no solo el corto, sino también el largo, y que tenemos que mirar no solo los precios, sino que tenemos que mirar otras variables que no son precio. Y creo que todos debemos de estar de acuerdo en que tener una economía con el 20% de empresas zombies no nos está dando unos grandes resultados. Entonces, perdón, solamente una propuesta de compromiso, si la puedo llamar así. O sea que hay algo que Jorge dijo antes y que me gusta mucho y que comparto, que es el hecho de que se debería empujar hacia un programa, digamos, que permita a la economía de ser más vital y de ser más dinámica, o sea, un programa que favorezca la entrada en los sectores, un programa que favorezca a la startup, en lugar de seguir estancados con las empresas de siempre. O sea, yo creo que si, esto es un poco relacionado al tema del contrafactual, si tuviéramos una situación en la cual se permitiera mucha más entrada a las empresas y allí haría falta también
una reforma importante del mercado del crédito, ¿no? Permitir que el crédito fluya mucho más. Entonces yo creo que todos los otros problemas que siguen, que son estos de las empresas zombies que siguen por allá, entonces desaparecerían. Entonces no estaríamos discutiendo de si hace falta utilizar la Failing Firm Defense o no. Estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Estamos sobre el tiempo, pero desde luego estas sesiones las solemos alargar un poquito y me gustaría dar opción a preguntas desde la audiencia. Insisto, no hay más que levantar la mano si se quiere y inmediatamente damos paso. ¿Nadie quiere empezar? Hay un tema que se ha comentado en el chat, Ainhoa en concreto ha puesto un poco una interrelación entre la política de competencia y la política comercial, ¿no? Sobre todo yo creo un poco enfocando a temas de competencia desleal desde determinados actores. Y quizás sería una interesante reflexión también a hacer a este respecto. Y sobre todo porque ha habido propuestas, por un lado de estados, de gobiernos, pero también reflexiones sobre este tema de la propia Comisión Europea, diciendo que bueno, quizás nuestra política de ayudas de Estado, nuestra política de concentraciones, quizás no esté suficientemente preparada para hacer, como europeos, no estemos suficientemente preparados para afrontar competencia desleal desde empresas de algunos países, en particular China, ¿no? Bueno, pues se aventuran posibles cambios a este respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa china ha recibido una ayuda? ¿O qué pasa cuando una empresa china se ha permitido en China una fusión y respuesta se ha creado una especie de campeón chino que después pues pueda tener interés en adquirir alguna empresa europea o ¿Estamos preparados para afrontar adecuadamente esta competencia desleal? Si no lo estamos, ¿cuáles son las vías para protegernos? ¿Veis que a lo mejor son temas más de defensa comercial que de competencia y que deberíamos de preservar la competencia intacta, la política de competencia intacta? ¿Cuál es vuestra visión a este respecto? ¿Quieres que empiece yo, Jorge? Muy bien, me parece perfecto. Es un tema muy complicado, o sea, empezarlo a las 6:32, cuando hubiéramos tenido que acabar a las 6:30, evidentemente no es quizás lo mejor, pero te confieso que es un tema sobre el cual he estado pensando también en los últimos tiempos. Y en particular la crisis del COVID, yo creo que nos ha enseñado que hay algunos sectores en los cuales hace falta que tengamos capacidad a nivel europeo. Y entonces hemos visto lo que ha pasado en temas de desde mascarillas a ventiladores, a muchísimas cosas, básicamente productos farmacéuticos, básicamente estamos en las manos de China. En el momento en el cual China dice no se pueden exportar mascarillas a Europa, pues Europa se queda sin mascarilla. Y lo mismo para un montón de otros productos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista sería importante hacer
de alguna manera una política industrial en el sentido de garantizar la resiliencia o la robustez, digamos, de algunos sectores que sabemos que van a ser fundamentales, que serán fundamentales. Y más allá, digamos, de lo que es farmacéutico, sanitario y tal, hay también todo un sector que puede ser un sector estratégico y que puede ir también a temas digitales, a temas militares y tal. Entonces yo creo que hay un esfuerzo que hay que hacer en pensar en cuáles son algunos sectores donde hace falta una producción industrial a nivel europeo y no con la lógica de campeones nacionales, o sea que hay un gobierno que sea nacional o que sea europeo que dice esta es la empresa que tiene que hacerlo, sino hacerlo garantizando un mínimo de competencia, así como se hace en temas de public procurement. Y evidentemente está relacionado con esto, pues si hay empresas que vengan de China o que vengan de Rusia que quieran adquirir empresas europeas que son activas en algunos de estos sectores que identificamos como estratégicos, yo no veo mal que no se les permita hacerlo. Pero tenemos que tener claro también que esto va a tener un coste, porque en muchas situaciones lo que pasa es que la empresa china que viene podría permitirnos de tener costes inferiores en inmediato o una mejor provisión de los bienes. O sea, más política industrial desde ese punto de vista europea y al mismo tiempo más utilización de mecanismos de defensa comercial tipo al nuevo reglamento europeo marco de supervisión de inversiones extranjeras directas. Sí, pero en algunos sectores bien definidos, ¿no? Había este famoso ejemplo de que a un cierto punto Francia hizo un listado de los sectores estratégicos y que el yogur era uno de estos, ¿no? Entonces allí hay que seguramente hacerlo a nivel comunitario, ponerse de acuerdo sobre cuáles son los criterios y después muy claramente hay también que salir de la perspectiva de identificamos una empresa que tiene que hacerlo, que es el gobierno que a dedo dice esta es la empresa que tiene que hacerlo, sino utilizar criterios de competencia. Yo estoy de acuerdo con los puntos que hacía Máximo, pero quisiera añadir dos cosas más o tres cosas más. Una de ellas es que creo que es importante el que pensemos que a la vez que miramos la viga en el ojo ajeno o la paja en el ojo ajeno, miremos la viga en el ojo propio. Si uno mira los datos, lo que se da cuenta es que, bueno, los chinos ayudan a sus empresas y nosotros a las nuestras. Y ayudamos mucho. Y Europa ayuda mucho. Unos países más que otros, desde luego quizá nosotros menos porque tenemos un espacio fiscal más reducido, pero hay muchos países que ayudan y ayudan mucho. El profesor Simon Evenet, que es uno de los grandes expertos sobre comercio internacional, tiene toda una serie de gráficos muy interesantes en los que Europa no sale muy bien en este debate. Y tenemos que ser conscientes de que no podemos jugar de una manera hipócrita, no solo por una cuestión moral, sino porque nos enfrentaremos si tomamos determinadas medidas destinadas a proteger a nuestros sectores. No digo a esos específicos a los que hacía mención Máximo, que tenía toda la razón del mundo, sino más en general, nos enfrentaremos a medidas retaliatorias. Esa era mi primera observación, que no seamos hipócritas y démonos cuenta de que Europa no es particularmente abierta y no es que no apoye a sus empresas. En segundo lugar, una reflexión que tiene que ver con el hecho de las narrativas que se desarrollan sobre la crisis. El ser humano siempre busca causa-efecto y siempre buscamos un culpable. Unos quieren encontrar el culpable de lo que nos pasa ahora en China, otros en Estados Unidos, otros de una manera o de otra.
tenemos que tener cuidado con el desarrollo de determinadas narrativas y en qué fuel le damos a esas narrativas, porque podemos generar reacciones que estén totalmente injustificadas. No se trata de enervar a nuestras poblaciones para que salgan a tocar las cacerolas contra los chinos o contra los americanos o contra los holandeses o contra los lo que sea. Lo que tenemos que hacer es pensar cuál es la naturaleza de los problemas e intentarles poner solución, entendiendo que vivimos en un mundo complejo donde uno no consigue en el corto plazo todo lo que quiere. Pero las soluciones populistas tampoco nos llevan a nada. Y mi tercera reflexión es que lo que hagamos desde el punto de vista de comercio internacional tenemos que hacerlo en un marco multilateral. Y me dan mucho miedo las reacciones bilaterales o unilaterales. No creo que para el futuro de las próximas generaciones, a las que en cierta manera les estamos dejando un futuro no demasiado agradable, no creo que para el futuro de las próximas generaciones el mejor mundo que les podemos dejar es un mundo donde todo se arregla de manera unilateral o bilateral y donde no estamos preparados a buscar soluciones multilaterales. Si hay problemas de apoyo a empresas públicas en China, reconozcamos también que nosotros hemos apoyado significativamente a determinadas de nuestras industrias y que los americanos, a través de sus presupuestos de defensa, también apoyan a muchas otras, tecnológicas, etcétera. E intentemos resolver esos problemas en un nuevo renacido una nueva y renacida Organización de Comercio Mundial en vez de adoptar medidas ad hoc en el corto plazo y de naturaleza hostil. Que a lo mejor hay que utilizarlas para poder llegar a esos acuerdos multilaterales, pero seamos prudentes y no perdamos la perspectiva y no generemos unas reacciones populistas, xenófobas y autocráticas entre nuestras poblaciones que a lo mejor no entienden la dinámica de la larga dinámica de la negociación, ¿no? Y lo vamos a ver no solo con los chinos, lo estamos viendo ya como narrativas totalmente perniciosas para un posible futuro acuerdo se están desarrollando en el contexto de las negociaciones sobre el Brexit. Nunca ha sido buena la televisión para las negociaciones y mucho menos el Twitter. Muy bien, Jorge. Yo, por cerrar el tema, es verdad que el escenario multilateral es complicado, a pesar de la insistencia y la defensa que de él hace habitualmente la Unión y otros actores, ¿no? Pero en estos momentos es muy complicado ese escenario multilateral y hay veces que hay que tomar medidas bilaterales o unilaterales porque si no hay una enorme laguna. Pero toda la razón, hay que hacerlo con mucha conciencia y con mucho cuidado y siempre pues intentando salvar hasta que se consiga ese acuerdo multilateral. Para cerrar, quería, si Antonio quiere intervenir, Antonio Robles, él también quería plantear un tema y de paso pues darle también una palabra como presidente de la red en esta última fase del foro. Creo que nos está diciendo que es muy tarde. Bueno, no, a su participación. Pues nada más, dar las gracias desde luego, Máximo, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia y por un interesantísimo debate. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias, Máximo. Gracias, Jerónimo. Hasta luego, Jorge. Adiós, hasta pronto. Luego. Adiós, Jerónimo.